Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, ¿sí? Que es aspiración de secreciones. Para empezar, es importante definir primeramente lo que es aspiración de secreciones. Es un procedimiento efectivo que se realiza cuando el paciente no puede expectorar las secreciones, ya sea a nivel nasotraqueal o orotraqueal, o bien la aspiración traqueal en pacientes con vía aérea artificial, aquellos pacientes que tienen tubo endotraqueal o pacientes con traqueostomía. Es la succión de secreciones a través de una sonda de aspiración conectado a un equipo de aspiración. Entonces, el aspirado de secreciones es al paciente, se realiza al paciente que no puede expectorar las secreciones de manera natural normalmente, ¿verdad? Entonces, nosotros con la ayuda de ese procedimiento le ayudamos al paciente a mantener la vía aérea permeable, ¿verdad? En este caso vendría a ser puede ser una aspiración de nariz, aspiración de boca y aspiración de los pulmones, ¿verdad? En el caso de traqueostomía o tubo endotraqueal. ¿Por qué es importante una aspiración de secreciones? Es importante para mantener la permeabilidad de las vías aéreas, para favorecer la ventilación respiratoria de nuestro paciente, para prevenir las infecciones y afectaciones a nivel pulmonar, ¿verdad? Ocasionadas por el acúmulo de secreciones. También la aspiración de secreciones disminuye la incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica. Las sondas son desechables, las sondas que se utilizan para aspiración. Bueno, en este caso entonces es importante el aspirado de secreciones para que el paciente respire lo más normal posible y también para que favorezca, ¿verdad?, la ventilación respiratoria del paciente. Muchas veces al aspirar las secreciones es importante antes y después también el monitoreo de los signos vitales. En este caso siempre evaluar lo que vendría a ser la saturación de oxígeno. Tipos de aspiración. Tenemos la aspiración abierta y la cerrada. La abierta se refiere a la aspiración en la que para realizar esa técnica se precisa desconectar el circuito del respirador. Se utilizan sondas de aspiración de un solo uso. La aspiración cerrada es una aspiración de secreciones en pacientes sometidos a ventilación mecánica en la que se precisa desconectar el circuito del respirador. ¿Cuáles son los materiales y equipos necesarios para la aspiración de secreciones de un paciente, ya sea un recién nacido, un pediátrico o un adulto? Son las siguientes. Lo básico que tenemos que tener es el equipo de aspiración, un sistema o puede ser un sistema de aspiración de pared, las conexiones de aspiración, solución fisiológica o agua estéril. Tenemos las sondas de aspiración, son diferentes calibres, viene para neonato, pediatría y adulto también. Y también en casos de que el paciente esté intubado, también diferentes calibres vienen. También es necesario guantes estériles, jeringas de 20 ml. Estos generalmente se utilizan para humidificar, ¿verdad? En el caso de que sea necesario suelo fisiológico o agua destilada. Mascarilla N95, las gafas de protección también son necesarios para evitar salpicaduras de las secreciones. Y el contacto con nuestros ojos, que somos nosotros los que vamos a estar en contacto directo con el paciente. Todo esto son equipos de protección personal. ¿En qué casos está indicado, verdad, un aspirado de secreciones?
Está indicado en los pacientes intubados, en los pacientes con traqueostomía, en los pacientes neurológicos o con algún problema neuromuscular, en aquellos pacientes discapacitados o inconscientes, y en los pacientes con secreciones inusuales, abundantes y espesas. Y aquí nos da un ejemplo, como en pacientes que tienen fibrosis quística. Aquellos pacientes con fibrosis quística generalmente siempre tienen bastantes secreciones y el paciente vive con esa enfermedad y prácticamente sí o sí necesita un aspirado, ¿verdad? Todos los días, hasta en la casa. ¿Cuál es el procedimiento para un aspirado, un buen aspirado de secreciones? Los procedimientos de enfermería, paso por paso, es importante que nosotros conozcamos y también lo llevemos a la práctica. Primeramente es importante explicarle al paciente el procedimiento que ese se le va a realizar, el control y el monitoreo de los signos vitales. Nosotros controlamos antes y después del aspirado de secreciones lo que es la respiración, frecuencia cardíaca, frecuencia, en la respiración llamamos frecuencia respiratoria, ¿verdad? Saturación de oxígeno. Corroborar también la funcionalidad del equipo para aspiración, ¿verdad? Tenemos que cerciorarnos que funciona bien, ¿verdad? Las sondas y todo lo que es relacionado a los frascos, también en los sistemas de aspirado de pared, ver si funciona bien. Corroborar la funcionalidad del sistema de administración de oxígeno. En caso de ser necesario un ambú, ¿verdad? También tenemos que verificar que funcione bien el ambú y también el sistema que está por la pared. Colocar al paciente en posición semifowler si no existe contraindicación, dice. En este caso, el paciente tiene que estar semisentado prácticamente, ¿verdad? Lavarse las manos previamente ante cualquier procedimiento, ¿verdad? Y ante un aspirado de secreciones también. Disponer el material que se va a utilizar siguiendo las reglas de asepsia, dice. Tenemos que tener todo preparado lo que vamos a utilizar en el paciente. No podemos ir trayendo uno a uno en el momento que vamos a utilizarlo, sino que tenemos que prepararlo todo. Colocarse cubrebotas, después las tapabocas y el tema de las gafas protectoras. Todo eso tenemos que tener a mano para protegernos como equipo de protección personal. Pedirle al paciente que realice 5 respiraciones profundas o bien conectarlo al oxígeno, dice, en el caso de ser necesario, ¿verdad? Activar el aparato de aspiración o sistema de pared, el que tenemos por la pared. Colocarse el guante estéril en la mano dominante y pueden colocarse en ambas manos y considerar contaminado el guante de la mano no dominante, dice. Porque tenemos muchísimo cuidado, tenemos que tener para aspirar las secreciones. La mano dominante generalmente es la que nosotros vamos a estar en contacto directo con la sonda. Y también en el caso de que el paciente tenga traqueostomía o esté intubado, ¿verdad? Sí o sí, ese procedimiento tiene que ser estéril. Entonces, nuestra mano dominante no contaminar, por favor. Con la mano dominante, retirar la sonda de la envoltura sin rozar los objetos o superficies contaminados. Enrollar la sonda en la mano dominante, dice. Y esto, una persona sí o sí necesita tener un compañero que le ayude para la aspiración. El compañero es el que te abre la envoltura de la sonda, el que pasa los guantes. Sí o sí necesitamos un compañero. Y en el caso de que necesite oxígeno nuestro paciente, colabora el otro compañero. Conectar la sonda de aspiración al tubo de aspirador, ¿verdad? Protegiendo la sonda de aspiración con la mano dominante. Siempre la sonda de aspiración tiene que estar en la mano dominante. Y con la otra mano en la entrada del aspirador. Comprobar su funcionalidad, siempre comprimiendo las válvulas de presión. Probar antes de aspirarle a nuestro paciente si aspira nuestra sonda, ¿sí? No se debe aspirar la sonda en el momento que se está introduciendo. Eso es importante también. Nosotros al introducir tanto en la nariz como en la boca o como en el caso de tubo endotraqueal,
Nosotros al introducir esa sonda no debemos de tocar el botón que es el del aspirado, sino que al ir retirando nada más, ahí vamos a nosotros aspirar esas secreciones. El tiempo límite es de 10 a 15 segundos en cada aspirado, ¿sí? No debe pasar ese lapso de tiempo, no tenemos que perder mucho tiempo en el aspirado. Después de extraer poco a poco la sonda, dice. Una vez que se vaya extrayendo poco a poco la sonda, ahí nosotros aspiramos, ¿sí? No al introducir la sonda. Realizar la higiene bucal al paciente, siempre lo realizamos antes y después del procedimiento. Lavamos el equipo y enviarlo para la desinfección y esterilización. Pero así como les dije antes que todo, les dije que la sonda era desechable. Realizar la aspiración con ayudante, eso es importante, ¿verdad? Una persona responsable tiene que ser de la ventilación y la otra persona es el responsable de la aspiración del paciente. Ese enfermero responsable de la aspiración del paciente es el que tiene que tener sí o sí guante estéril y el procedimiento tiene que ser estéril en todo momento. Utilizar ambú limpio, desinfectado y protegido. Se aspira el bronquio izquierdo colocando la cabeza del paciente hacia la derecha. Eso también es una pequeña técnica que podemos a la hora de hacer un aspirado de secreciones, ¿verdad? Para hacer un buen aspirado, ¿verdad? De los pulmones, nosotros debemos de aspirar de esta manera. Para aspirar el bronquio derecho, colocar la cabeza del paciente hacia la izquierda. Entonces, ladear las cabezas del paciente cuando vamos a aspirar sus pulmones, ¿sí? Documentar en el expediente clínico la fecha, la hora y la frecuencia de la aspiración de las secreciones y la respuesta del paciente. Es importantísimo, ¿verdad? Escribir en la hoja de enfermería. Asimismo, anotar la naturaleza y característica de las secreciones y lo que va relacionado a la consistencia, la cantidad, olor y coloración, ¿verdad? Sí o sí tenemos que escribir con detalles, ¿verdad? Cómo se encuentran las secreciones, si fue abundante, si fue espesa, si fue purulenta, sí, todo eso se escribe. Mantener una técnica estéril para reducir el riesgo de infecciones. Control de los signos vitales antes y después de realizar este procedimiento para detectar problemas respiratorios, disritmia o hipotensión en otros casos, ¿verdad? Sí o sí controlar los signos vitales. Nosotros si vemos que la saturación está bajando de más en nuestro paciente, se tiene que suspender un rato el aspirado, ¿verdad? Siempre va a estar la premisa, el ambuceo y la administración de oxígeno o conectarlo otra vez directamente al respirador. En algunos casos, cuando el paciente no está tolerando bien y se le realiza en otro momento. Utilizar solución estéril para el lavado traqueal cuando las secreciones son espesas, dice. Sí o sí se necesita para destilar un poquito de solución estéril. Y humidificamos de esa forma las secreciones y para un buen aspirado en el caso de ser necesario, ¿verdad? Para el paciente que tiene muchas secreciones. Yo les dejé, en la plataforma les dejé 2 videos. Un video le dejé con detalle de un aspirado de nariz y de boca. Cómo es que tenemos que hacer el procedimiento paso por paso, cuáles son los materiales necesarios, ¿verdad? Porque ese es el aspirado más sencillo y con acompañante. También les dejé en la plataforma otro video que es un aspirado del paciente que está intubado, siempre con acompañante, ¿verdad? Y es paso por paso cómo es que se tiene que realizar también, ¿sí? Y con los equipos y materiales necesarios. Son videos cortos y va a servir para apoyar un poco lo que es la base teórica, porque nosotros necesitamos ver cómo se hace este procedimiento, no solamente conocer la teoría. Sí o sí, por lo menos necesitamos ver por imágenes o videos cómo se realiza el procedimiento.
¿Tienen algunas preguntas? No, profe. No, profe, está todo bien. Se entendió todo, profe. Bueno, está todo claro entonces. Bueno, les dejo entonces la tarea en la plataforma y les habilito por una semana, ¿sí? Para que completen. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes, gente. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias. Igual. Hasta luego. Chao, chao.